Hola chicos, con este vídeo vamos a empezar la explicación de la unidad 5, los espacios del sector primario. Hay que decir que este es uno de los temas fuertes, ¿vale? De la asignatura de geografía de segundo bachillerato. ¿Por qué digo eso? Es uno de los temas que con mayor frecuencia han caído entre las preguntas del examen de selectividad. Dentro de estos temas fuertes, entre comillas, pues podemos mencionar la unidad 1, la que iba sobre geomorfología, la unidad 2, la de los climas, la unidad 5, los espacios del sector primario, luego también la unidad 6, que va sobre el sector secundario, ¿vale? Sobre la industria, y también la unidad que versa sobre la población. Estas unidades que he mencionado, pues sacan bastantes preguntas para los exámenes de selectividad, y si revisamos los exámenes de selectividad de los años anteriores, veremos que están presentes en casi todos ellos, ¿vale? Geomorfología, clima, sector primario, sector secundario y población, ¿vale? Tanto bajo la forma de gráficos, de mapas o de preguntas de conceptos, preguntas a desarrollar, ¿vale? Por eso decimos que son los temas fuertes, entre comillas, de esta asignatura. Bueno, en este tema vamos a hablar de la actividad agraria en España, ¿vale? Con actividad agraria nos referimos a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la explotación forestal también, ¿vale? Y todas estas actividades forman parte del sector agrario, ¿vale? Un sector al que se dedica una minoría de la población activa de nuestro país, de la población en edad de trabajar de nuestro país, ¿vale? Como sabéis, tendréis en mente algún gráfico en el que el sector primario siempre aparece como el que menos porcentaje de población al que menos porcentaje de población se dedica, ¿vale? De todas maneras, la importancia que tiene es bastante grande, nos suministra los alimentos que consumimos. Bueno, en primer lugar, como siempre, vamos a hablar de los temas, conceptos y gráficos que van a entrar. Entre los temas para desarrollar, pues encontramos esta lista. No os preguntaré toda la estructura agraria de España o toda la política agraria de España, sino una parte de ese epígrafe, ¿vale? Más o menos que corresponda a 2 páginas del libro, como máximo, ¿vale? Para que lo podáis rellenar como máximo una cara de un folio con ello, ¿vale? Con este tema a desarrollar. Entre los conceptos, pues bueno, como veis, hay un mayor número de conceptos que en el caso de otros temas. Y sobre los prácticos, ¿qué tipos de prácticos pueden caer? En primer lugar, un gráfico lineal, un gráfico de sectores, ¿vale? Un gráfico de sectores puede ser este, por ejemplo. Distribución porcentual de los activos por sector económico, ¿vale? ¿Qué porcentaje de la población en España se dedica a cada actividad económica, ¿vale? Al sector servicios, como veis, se dedica la mayoría, 67%, como era de esperar, 12% a la industria, 11% son parados que buscan primer empleo, han dejado su último empleo hace más de un año, esto era de 2016, no sé ahora mismo cómo estarán los datos del paro. 6% para la construcción y un 4% vemos que la minoría es la que se dedica a la agricultura, ¿vale? Al sector agrario, la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca, todo esto que estábamos mencionando. Bueno, volviendo al tema de los prácticos, puede caer un gráfico como el que acabamos de ver, en el que se representan aspectos como el porcentaje de población española dedicada a labores agrarios o, por ejemplo, el peso del sector primario en la economía española también podría caer, ¿vale? Aquí también vemos pues cómo ha evolucionado la población ocupada por sectores económicos, ¿vale? Aquí veíamos lo que ocurría en 2016, aquí vemos la evolución, ¿vale? Y vemos que el sector primario en 1910 ocupaba más del 60% de los españoles y fue en tendencia descendente. Normal, porque se fue desarrollando la industria y empezó a haber bastante éxodo rural, bastante marcha de gente, bastante migración del campo a la ciudad, ¿vale? Por lo tanto, esa gente que emigraba a la ciudad abandonó esas actividades agrarias. Por eso el sector primario, el sector agrario, fue bajando cada vez más. Hubo un pequeño repunte con motivo de la guerra civil, ¿vale? Que durante la guerra civil española, pues sí que hubo también bastante gente que volvió a los pueblos porque pensaba que ahí iba a estar más seguro que en las ciudades, ¿vale? Pues si tomaban represalias contra ellos, pero luego continuó esa tendencia descendente, ¿vale?
hasta el 4% de hoy en día. La industria vemos que, aunque tiene un pequeño altibajo aquí en 1940, tuvo una tendencia ascendente hasta los años 70 y 80, que es cuando ocurre la reconversión industrial. ¿Qué pasa en esta reconversión industrial? Muchas industrias que había en España en esa época cerrarían, ¿vale? Sobre todo industrias que eran propiedad del Estado, ¿vale? O cierran o son privatizadas. Y entonces pues hay bastante gente que se queda en el paro y se reduce bastante la población dedicada a la industria, ¿vale? Unas de ellas eran industrias que eran poco rentables, ¿vale? Y de ahí el cierre, que fue también una de las condiciones también que le puso la Comunidad Económica Europea a España, ¿vale? Para entrar en la Comunidad Económica Europea. Aunque es verdad también que entre las que se cerraron también había industrias que no es que fueran poco rentables, o sea, que eran rentables, pero finalmente acabaron privatizadas o acabaron cerradas, ¿vale? Y luego vemos el sector terciario, que ha tenido una tendencia muy ascendente, ¿vale? Hasta llegar a los niveles de hoy en día. Desde la muerte de Franco, el hecho de que se incorporaran tantas mujeres al trabajo, como también este cierre de industrias que he mencionado, pues llevó a un aumento del desempleo, como es lógico, y un desempleo que en España ha sido siempre alto, ¿vale? En España, como también en otros países del sur de Europa. No nos hemos recuperado, ese empleo no se ha recuperado desde el cierre de las industrias, ¿vale? Incluso en las épocas de mayor bonanza económica, que podemos decir que son un poco los años 2000, entre 2000 y 2008, aún así había un desempleo bastante alto en España, comparado con otros países europeos. Bueno, pues este sería otro de los gráficos que podrían caer. Luego puede caer también un mapa con ciertas provincias sombreadas. ¿Qué pasa ahí? Pues que se tiene que decir qué tipo de actividades agrarias o pesqueras predominan en esas provincias y explicar por qué, explicar las razones de ello, ¿vale? O pueden caer, por ejemplo, un mapa con provincias sombreadas y se señala que en esas provincias hay bastante superficie dedicada al olivar, al cultivo del olivo, ¿vale? Pues explicar por qué en esas provincias y no en las demás. Y luego, por supuesto, el comentario de una fotografía de un paisaje agrario, ¿vale? El comentario de la fotografía ya lo vimos en el tema 1, lo hemos vuelto a ver hace poco en el tema 4, ¿vale? Hemos ido añadiendo también elementos a la fotografía que hay que examinar, ¿no? Primero era simplemente el relieve, ¿vale? Luego hemos añadido en el último comentario de fotografía, añadimos también analizar la vegetación, el agua, o sea, si hay formaciones de agua, claro, el tipo de suelo, el clima, que son aspectos que tenéis que deducir del paisaje que se enseña en la fotografía. Pues ahora vamos a añadir otros elementos que tienen que ver con la agricultura o la ganadería, ¿vale? Como veis, vamos paso a paso, vamos añadiendo cosas a los comentarios de las fotografías. Es otro tipo de mapa que puede caer también, que son las provincias donde se dedica un mayor porcentaje del ganado al ganado bovino, ¿vale? También explicar por qué ocurre en esas provincias y no en otras. Y bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a empezar ya el tema. Y lo primero de todo es que tenemos que diferenciar entre espacio rural y espacio agrario, ¿vale? Muchas veces coincide un espacio rural con un espacio agrario, ¿vale? Podemos decir que todos los espacios agrarios son rurales, pero no todos los espacios rurales son agrarios. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahora a continuación. ¿A qué llamamos espacio rural? Pues a todo territorio que no se considera urbanizado, ¿vale? Que no se considera ciudad. Todo territorio que no se considera ciudad. Por tanto, ¿qué es? Pues es pueblo o puede ser campo, ¿vale? Pero no es ciudad. ¿Qué núcleos de población en España no se consideran ciudades? Pues para que un núcleo de población en España sea una ciudad tiene que tener por lo menos 10.000 habitantes. Los núcleos de población que tienen menos de 10.000 habitantes no son considerados ciudades, ¿vale? Eso varía en el mundo, ¿vale? En Japón, por ejemplo, a partir de 30.000 habitantes es que se considera ciudad un núcleo de población. En Portugal y en Francia son necesarios únicamente 2.000 habitantes, para que veáis, y en Suecia 200 habitantes. Con 200 habitantes ya es una ciudad, ¿vale? Tradicionalmente, durante la mayor parte de la historia, el territorio rural, ¿vale?, ha sido un espacio dedicado casi en exclusiva a actividades agrarias, a la agricultura, a la ganadería, a actividades forestales, ¿vale?
destinada sobre todo a proporcionar alimentos, con lo que se diferenciaba claramente de las ciudades. O sea, en los pueblos se llevaban a cabo este tipo de actividades, ¿vale? Y en gran parte se siguen llevando a cabo este tipo de actividades, ¿vale? Y en las ciudades pues había industria o había otro tipo de actividades económicas. Esta diferenciación hoy en día ya no es tan clara, ¿vale? Hoy en día en los pueblos hay más actividades económicas aparte de las agrarias, ¿vale? Antes no, antes era casi exclusivamente actividades agrarias. Hoy en día el espacio rural, los pueblos son cada vez más multifuncionales. Pueden albergar también industrias, ¿vale? Servicios, pueden ser también zonas residenciales. Muchos pueblos, por ejemplo, cerca de Madrid, pues al final han servido de zona residencial para mucha gente de Madrid que, por ejemplo, quería tener una casa en la sierra, ¿vale? Y quizá en ese pueblo la mayor parte de la gente ya no sean agricultores ni ganaderos, sino son simplemente gente que iba ahí porque tiene una casa y ya está, ¿vale? Porque le gusta el sitio. Entonces sirve como una función residencial, pero que no son predominantes ahí las actividades agrarias, ¿vale? Eso ocurre sobre todo en la Comunidad de Madrid, en las zonas cercanas a grandes ciudades. También puede ocurrir en la provincia de Barcelona, ¿vale? Y luego está el espacio agrario. Espacio rural, vimos que era todo, en España, era todo territorio, todo núcleo de población con menos de 10.000 habitantes, ¿vale? Que no se consideraba ciudad. El espacio agrario es la parte del espacio rural donde se desarrollan las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Ya vimos que un espacio rural no tiene por qué ser un espacio agrario, ¿vale? Un pueblo de menos de 10.000 habitantes no tiene por qué dedicarse a la agricultura y a la ganadería y la gente, ¿vale? Puede haber una industria, puede haber simplemente una zona residencial, ¿vale? Pero no tiene por qué, la gente de allí no tiene por qué dedicarse a actividades agrarias. Pero bueno, los espacios agrarios sí que es verdad que están principalmente en espacios rurales, ¿vale? Bueno, ¿qué porcentaje de la población y qué porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto, de la riqueza de España, proviene de la actividad agraria? Pues en 2014 un 4,2% de la población activa española se dedicaba a estas actividades, ¿vale? Vimos también que en 2016 era un 4%. En 2019 representaba un 2,65% del PIB español, ¿vale? Del Producto Interior Bruto español, la actividad agraria. ¿Vale? Luego vemos que el 17,8% de la población se dedica al sector secundario y el 78% al sector terciario. Y del PIB, un porcentaje que viene de la industria del PIB es el 20,2% y del sector servicios el 67,87%. Hay actividades que han dado bastante riqueza a España, como por ejemplo el turismo, ¿vale? Aunque luego tiene otros aspectos el turismo, otros aspectos negativos, por ejemplo, ¿vale? No da tantos puestos de trabajo, como no es una actividad económica que dé demasiados puestos de trabajo, tampoco tiene demasiado valor añadido, ¿vale? Y es peligroso también depender del turismo porque en épocas que no, bueno, aparte de que en la época del verano es cuando es más bollante, claro, después del verano pues ya tiene menos ganancias el sector, pero puede ocurrir años malos como los que hemos tenido ahora de cuarentena y entonces no podemos depender solamente del turismo, ¿vale? Porque ocurre este tipo de eventos como la pandemia y nos priva de gran parte de los ingresos, ¿vale? Que recibe España. A pesar del sector agrario, a pesar de representar un 2,65% del PIB español, que puede parecer poco, tiene bastante importancia para la economía española, ¿vale? Y contribuye al saldo positivo en el comercio exterior, contribuye a equilibrar la balanza entre importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Sobre todo por los alimentos y las materias primas que exportamos, ¿vale? Para la industria agroalimentaria, para la industria textil también, para la industria mobiliaria, ¿vale? Las frutas y hortalizas, por ejemplo, los productos de regadío, que se cultivan en la agricultura de regadío, se sitúa sobre todo en el Levante peninsular, va en la Comunidad Valenciana, luego también en Murcia y en Almería, en Granada, en Málaga, ¿vale? Pues todas esas frutas y hortalizas se exportan a muchos países, sobre todo europeos, que no tienen la posibilidad de tener una agricultura tan rica como la nuestra, ¿vale? Y eso, bueno, luego contribuye a nuestra economía, por supuesto, ¿vale? Este es el peso de la agricultura, industria y los servicios en el PIB, ¿vale? Mirad cómo ha evolucionado. Bueno, tampoco el peso tampoco ha sido, o sea, la evolución, el cambio entre 2008 y 2019 no ha sido tan grande, ¿vale?
Ahora vamos a hablar de los condicionantes naturales del espacio agrario y de los condicionantes humanos también. ¿Qué son los condicionantes? Pues son aquellos obstáculos que tiene que salvar la actividad agraria o aquellas ventajas que tiene la actividad agraria en España, ¿vale? ¿Qué elementos de la naturaleza son positivos para la agricultura, favorecen la agricultura y la ganadería aquí en España? ¿Y qué elementos de la naturaleza no favorecen, perjudican la agricultura y ganadería en España? Pues bueno, hay elementos o factores favorables, ¿vale? Que facilitan la agricultura y la ganadería. ¿Cuáles son? Pues el elevado número de horas de sol, ¿vale? Eso favorece la agricultura. La suavidad de las temperaturas invernales en algunas áreas, ¿vale? Sobre todo en el área mediterránea, pues los inviernos no son demasiado duros y eso favorece la agricultura también, ¿vale? Pero hay otros aspectos que son negativos, ¿vale? Primero el relieve. En España tenemos un territorio bastante accidentado y con bastante pendiente, ¿vale? Y cuando un suelo tiene pendiente es difícil de que sea cultivado adecuadamente, ¿vale? Porque en un suelo con pendiente, como sabéis, lo he dicho muchas veces en clase, no se retiene bien la capa de humus que hace falta para que el suelo sea fértil, ¿vale? No se retiene bien y además se erosiona con mucha facilidad un suelo con pendiente, ¿vale? Se arrastra con más facilidad las capas del suelo, las puede arrastrar el agua o el viento, ¿vale? El 70% de las tierras en España se encuentran por encima de los 200 metros y la gran mayoría cuenta con una pendiente superior al 5%, ¿vale? Eso es bastante si lo comparamos con otros países europeos. El clima. ¿Qué cosas negativas tiene el clima en España? Pues en el área mediterránea, bueno, hemos visto que hay un elevado número de horas de sol y, bueno, luego que el invierno no es tan duro. Pues eso sí que favorece la agricultura, pero hay otras cosas que no la favorecen para nada. Como pueden ser, por ejemplo, estas precipitaciones torrenciales que hay en otoño y en primavera, sobre todo en el área mediterránea, ¿vale? En el área mediterránea llueve poco, ¿vale? Hay bastante sequía, que eso es malo para la agricultura, pero es que además cuando llueve, llueve a lo bestia, ¿vale? Llueve de forma torrencial, con la famosa gota fría, ¿vale? Y entonces eso al final erosiona el suelo y al final perjudica también a los cultivos. Luego en ciertas zonas pues hay temperaturas extremas, hay heladas y olas de calor también, sobre todo en el interior peninsular, y por supuesto la aridez, ¿vale? La aridez notable que tenemos, las sequías frecuentes, pues eso afecta a los cultivos. En cuanto al agua, pues tenemos recursos hídricos pues más o menos limitados, ¿vale? Bueno, también depende de la zona, pero en comparación con otros países europeos, en España pues llueve poco. Entonces hay algunas cuencas hidrográficas, sobre todo si os acordáis del tema anterior, la cuenca del Júcar, la cuenca del Segura, la cuenca del Guadiana, la cuenca del Guadalquivir, que son deficitarias, ¿vale? Que no tienen recursos hídricos suficientes. Incluso hay que hacer trasvases, ¿vale? Entonces eso perjudica, el que no disponer de tanto agua perjudica luego a la agricultura y a la ganadería. La vegetación, pues se encuentra degradada en algunas zonas, ¿vale? En algunas zonas están cubiertas por matorrales porque se han degradado los bosques y eso pues limita el aprovechamiento ganadero y forestal. Y los suelos, por otra parte, son en su mayoría poco fértiles y, como hemos visto, por todos estos elementos están sometidos a bastante erosión por parte del agua y por parte del viento, ¿vale? Y otros agentes. Pues estos condicionantes siguen afectando la agricultura y la ganadería. Lo que pasa es que hoy en día, claro, ha habido avances en el sector agrario y entonces estas técnicas modernas que se empezaron a implantar sobre todo a partir de los años 60, ¿vale? Pues permitieron que estos condicionantes naturales, que estos obstáculos naturales, pues no fueran ya tan grandes, ¿vale? No afectaran tanto a la agricultura y la ganadería. Pues el cultivo en invernaderos, por ejemplo, ¿vale? La estabulación ganadera, encerrando a los animales en granjas, ¿vale? Controlando su alimentación, ¿vale? El uso de abonos químicos, el uso de fertilizantes, el uso de insecticidas, pues todo eso ha contribuido a aumentar la productividad en el sector agrario. Y luego están los condicionantes humanos del espacio agrario. ¿Cuáles son estos? Pues son principalmente la estructura y la política agraria, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la estructura agraria. Y bueno, dejaremos la política agraria para el siguiente vídeo. ¿A qué nos referimos con la estructura agraria de España? Con la estructura agraria nos referimos a aspectos estructurales, ¿vale? Que es lo que pongo aquí. ¿Qué es algo estructural? Pues es una característica
profunda de algo, ¿vale? Es un elemento que caracteriza algo que es profundo y que es difícil de cambiar, es estructural, ¿vale? Por ejemplo, yo os hablaba antes de que había un alto desempleo en España comparado con otros países europeos. Pues eso es un problema estructural que tiene España, ¿vale? ¿Y qué significa que sea un problema estructural? Pues que va a costar solucionarlo, ¿vale? Que no se va a solucionar de la noche a la mañana, que no va a llegar un gobierno y de repente va a solucionar el tema del desempleo en España, que va a exigir transformaciones, va a exigir una legislación, por supuesto, y va a exigir años, ¿vale? Quizá décadas en solucionarse, ¿vale? Porque es un aspecto estructural. Es un elemento que está, que tiene sus raíces muy profundas dentro del sistema económico español. Pues dentro de la agricultura y la ganadería española hay aspectos estructurales, ¿vale? Que son el resultado de tendencias y procesos que se han desarrollado durante décadas y que no son modificados o revertidos con facilidad, ¿vale? ¿Qué aspectos estructurales tiene la agricultura y ganadería española? Pues primero, la población agraria, luego el sistema de propiedad y explotación de la tierra y luego los aprovechamientos agrarios, sistemas y técnicas de producción. En cuanto a la población agraria, ¿qué podemos decir? Que es escasa, por un lado, o sea, es el 4% de la población activa española, aunque existen diferencias también, ¿vale? En Madrid es el 0,5% solamente de la población, en las Islas Baleares el 1,1%, en Murcia ya es un poco más, el 13,1%, ¿vale? En todo caso, ya veis las cifras que son bastante bajas. Entonces, la población agraria es escasa y luego en segundo lugar es envejecida, ¿vale? Un 58,1% de la población agraria española tiene entre 40 y 64 años. Aquí podemos ver en qué provincias más del 8% de la población activa se dedica a labores agrarias, ¿vale? Vemos aquí en Castilla y León, Galicia, Aragón, Lleida, Cuenca, Extremadura, parte de Andalucía, Murcia, ¿vale? Así es bajo porque solamente es más del 8%, ¿vale? Y ya vimos que el máximo es Murcia con un 13,1%. Y luego también este mapa habla del éxodo rural que ha tenido lugar, ¿vale? ¿Qué explica lo del éxodo rural? El éxodo rural explica que la población agraria sea escasa y sea envejecida, ¿vale? ¿A qué nos referimos con éxodo rural? A la migración del campo a las ciudades, ¿vale? Esto tuvo lugar en España de forma casi ininterrumpida desde la segunda mitad del siglo XIX, podemos decir, ¿vale? Desde que se desarrolló la industrialización en España, cada vez más gente de los pueblos marcharon a trabajar a las fábricas de las ciudades, ¿vale? Eso fue un proceso que en algunas épocas fue más lento, ¿vale? En algunas épocas no se fue tanta gente del campo, pero se siguió yendo gente del campo, ¿vale? Y en otras épocas fue mucho más intensa este abandono del campo, ¿vale? Este proceso fue especialmente intenso, el éxodo rural fue especialmente intenso entre 1960 y 1975, que os decía también a vosotros que seguramente durante esos años fue cuando vuestros abuelos, los que sois españoles, vuestros abuelos marcharon a Madrid a vivir, ¿vale? Los que tengáis abuelos que nacieron en pueblos, ¿vale? Este proceso se ralentizó un poco entre el año 75 y el año 90 por la crisis industrial, ¿vale? Pero continuó, ¿vale? Continuó ocurriendo y bueno, y actualmente desde la década de 1990 existen dos tendencias. Por un lado, hay ciertas áreas en las que ha continuado el descenso y el envejecimiento demográfico, ¿vale? Ha habido algunas áreas agrarias en las que la gente se ha continuado yendo. ¿Cuáles son esas áreas? Especialmente Galicia, Asturias, Castilla y León y otras provincias, ¿vale? Ha habido emigración, ha habido jubilaciones, prejubilaciones, abandono de explotaciones poco rentables, ¿vale? En algunas áreas pues, se ha intentado frenar este retroceso gracias a subvenciones destinadas a evitar el despoblamiento y a instalar a jóvenes agricultores, ¿vale? Vemos aquí que en esta época, que fue cuando el éxodo rural fue más masivo, las provincias que están en azul fueron las que perdieron más población, ¿vale? Las que se fueron de donde hubo más éxodo rural. Pues vemos Extremadura, ¿vale? Aquí Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla-León, ¿vale? De aquí se fueron a las zonas urbanas. De estas zonas rurales se fueron a zonas urbanas, ¿vale? ¿Cuáles fueron las provincias que más crecieron en población? Las que están en rojo, ¿vale? Pero luego ha habido áreas agrarias que se han recuperado en parte, ¿vale? Que han atraído a población, ¿vale? ¿Y por qué? Si vemos que el 4% de la población activa española solamente se dedica al sector agrario, pues
algunas por la llegada de inmigrantes, ¿vale? Por nuevos usos residenciales a esos espacios agrarios, porque se han construido ahí sus casas, ¿vale? Han plantado también industrias ahí. Por el sector turístico, eso ha pasado sobre todo en los pueblos de la Comunidad Valenciana. Los pueblos en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, han aumentado de población, pero ha sido sobre todo por el tema del sector turístico, ¿vale? Eso ha sido el caso no solamente de la Comunidad Valenciana, sino también de Murcia o Almería, ¿vale? Ahí también hay una agricultura de regadío que es muy rentable, ¿no? Que exige mano de obra y que, bueno, que atrae población, ¿vale? Para trabajar ahí, como son los campos de invernaderos, ¿vale? En toda esta zona. Y bueno, con esto habríamos terminado por hoy, ¿vale? En el siguiente vídeo ya continuaremos hablando de la estructura agraria y también de la política agraria. Así que nada, nos vemos en clase.